a iniciar la grabación del circuito desde este momento. Bueno, ¿qué nos dice inicialmente? Dice que debemos diseñar un circuito que permita suministrar de forma automática la comida a un acuario de peces ornamentales bajo las siguientes condiciones. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta esas condiciones electrónicas, por llamarlas de esa forma, que nos va a permitir diseñar ese circuito, que va a permitir, obviamente, alimentar unos peces de forma automática. Entonces aquí nos dice las condiciones que se deben cumplir. El circuito debe ser alimentado por un sistema solar que proporciona 12 voltios DC, el cual debe ser regulado a 5 voltios por medio de un diodo Zener. Entonces aquí tenemos la especificación del primer circuito que tenemos que diseñar. Ahora dice, los peces deben ser alimentados como máximo 2 veces al día, pero pueden alimentarse una vez en la mañana o una vez en la noche. Para esto haga uso de un circuito con una fotorresistencia. Aquí tenemos otro circuito, que es el circuito con la fotorresistencia. Ahora, nos dice también el problema. Regálenme un momento. Listo. El sistema de alimentación está conectado a un motor, el cual debe encenderse durante 20 segundos para que proporcione la comida a los peces y quede en una posición adecuada para volver a alimentarlos en el siguiente ciclo. Entonces acá realmente nosotros nos tenemos que preocupar es porque el sistema esté accionado durante 20 segundos. Y ahí, bueno, nos dan una recomendación que está asociada al ítem C, que para temporizar el encendido del motor haga uso de un 555, ya lo vamos a ver. Y pues ya la recomendación importante que está asociada precisamente al ítem de la rúbrica. Hagamos énfasis en eso porque con esto es que se les va a calificar el trabajo. Entonces tener en cuenta que un ítem muy importante de la actividad colaborativa es el análisis del circuito identificando sus componentes. Entonces no es solamente montar el circuito y que funcione, porque de hecho se les va a dar el circuito. Hoy vamos a hablar sobre el circuito. Pues ustedes deben explicar cada componente y deben validar cómo debe estar funcionando y deben unir las partes. Yo les voy a dar los circuitos independientes, ustedes deben unirlos. Listo. Entonces, tengan en cuenta que cualquier inquietud la pueden ir haciendo saber a través del chat. Vamos a empezar con la primera parte. Entonces, aquí es importante reconocer qué es esto del diodo Zener. Y de hecho, el objetivo de que trabajemos con diseños es que ustedes reconozcan el funcionamiento de los componentes electrónicos, pero en una situación práctica. Sí, porque hablar simplemente del concepto de diodo Zener, pues no tendría sentido si no miramos eso para qué sirve en la vida real, sí, en nuestro entorno práctico. Este diodo Zener nos permite, o tiene unas características especiales que permiten comportarse como un regulador. En la web pasada nosotros mirábamos que teníamos un circuito y había un circuito especial que nos regulaba un voltaje determinado que era convertido de AC a DC y era regulado a 12 voltios. Si por ahí algunos de pronto eligieron este circuito, creo que es el primero dentro de la lista de los circuitos individuales. Sí, precisamente este. Entonces, ese diodo Zener pues es un elemento pues de bajo costo que tiene pues unas prestaciones limitadas, pero que de acuerdo a la aplicación donde la estemos usando también pues puede ser útil, porque a veces uno se va a los elementos más costosos y hay aplicaciones que realmente con elementos económicos se pueden diseñar. Y no es que la aplicación quede mal diseñada o que vamos a tener elementos de mala calidad, no. Simplemente estamos optimizando el diseño. Entonces, él nos permite regular. De hecho, pues hace un momento ya estaba diseñando el circuito aquí en Proteus para irles mostrando paso a paso cómo funciona cada parte y cómo es el proceso de diseño. Entonces nos vamos a centrar en este circuito, que es precisamente el circuito con el diodo Zener. Yo les recomiendo que usemos las puntas de prueba que teníamos por acá, que les mostraba en la web pasada, porque son una muy buena herramienta para entender el funcionamiento y el comportamiento de magnitudes como el voltaje y como la corriente. Fíjense que aquí tenemos pues un circuito muy sencillo que consiste de una fuente de alimentación
como lo indica el diseño, nos dice que debe estar alimentado por 12 voltios, pero debe estar regulado a 5 voltios. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Debemos buscar un diodo Zener. Entonces vamos a buscar por aquí un Zener. Bueno, aquí Zener. Y acá él empieza a mostrarnos diferentes tipos de diodos Zener. Entonces, ¿qué debemos buscar? Un diodo Zener que esté muy cerca a los 5 voltios. Entonces nos podría servir este diodo o este diodo, cualquiera de los dos. Sí, el 1N4733A. Sí, entonces, importante buscar el diodo indicado, ya que es el que nos va a permitir regular a un determinado nivel de voltaje. Esto nos está indicando que él nos puede regular hasta a 5.1 voltios y con una corriente de 49 miliamperios. Es un diodo Zener, realmente es una corriente bajita, pero no vamos a utilizar una aplicación pues que requiere unas prestaciones bastante altas. Entonces lo primero es esto. La fuente de alimentación la podemos colocar como battery. Por acá tenemos la batería, que ya la hemos visto, y la resistencia como resistor. Ustedes ya deben saberse esto de memoria, ¿sí? Porque lo trabajamos mucho en la actividad pasada. Entonces, aquí tendríamos nuestro diodo Zener, el 1N4733. Fíjense que los diodos tienen una característica interesante. Por aquí creo que tenemos un diodo, este es un diodo normalito, un diodo que se puede comportar como un diodo rectificador. ¿Qué hace este diodo? Es un elemento muy importante dentro de la electrónica porque tiene una parte positiva que se le conoce como ánodo, que la estoy señalando por acá, y una parte negativa que se conoce como cátodo. Siempre para que el diodo conduzca el positivo de la fuente de alimentación debe estar hacia el ánodo y el negativo hacia el cátodo. Si eso está invertido, realmente no va a conducir el diodo, no nos va a funcionar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Fíjense que si analizamos acá, aquí está el cátodo de nuestro diodo y aquí está el ánodo. Este diodo se polariza de forma inversa a como les acabo de explicar. Y es precisamente porque este diodo, al polarizarse de forma inversa, es que se comporta como un diodo regulador de voltaje. Entonces, eso es una característica muy importante que hay que tener en cuenta del diodo Zener. Entonces, nosotros ya veíamos en la aplicación pasada, en el circuito individual, que el diodo nos permite rectificar la señal, que es como recortar la señal. Aquí, este otro diodo nos va a permitir regular un determinado nivel de voltaje y lo va a hacer a 5.1 voltios de acuerdo a las especificaciones del diodo. Importantísimo. Listo, yo ya tengo acá mi circuito básico, que es el que ustedes deben montar. ¿Cuál va a ser su trabajo en esta parte del circuito? Van a determinar, pues ya tenemos el diodo, tenemos la fuente de alimentación. Ustedes deben determinar cuál sería esa resistencia óptima que yo debo colocar aquí en serie con este diodo. O sea, eso es parte del trabajo que ustedes deben hacer. Yo he colocado 370 ohmios. Fíjense que si le doy simular, aquí me muestra que el voltaje, aquí en este punto, que es el punto de salida de voltaje, es de 5.16 voltios. Si yo varío esta resistencia, digamos que no es de 370 ohmios, sino que sea de 10K. Y vamos a darle simular a ver qué nos muestra. Fíjese que ya el voltaje cambia a 4.99 voltios. Hay que ver realmente hasta qué punto yo puedo llegar a variar esa resistencia. ¿Y cuál sería? Pues como ese valor óptimo. O sea, sobre eso hay muchísima documentación. La idea es que ustedes también investiguen un poquito en esa parte. Digamos que es como el único parámetro que les voy a dejar, pues para que lo tengan en cuenta, para que ustedes investiguen cómo sería. Entonces, clave que tengan en cuenta lo que les estoy explicando, porque sobre eso también les van a salir preguntas en la evaluación final. ¿Hasta aquí alguna pregunta en cuanto al circuito regulador con el diodo Zener?
Bueno, Magda, no, realmente ustedes no deben configurar el diodo Zener. Él ya viene, o sea, el trabajo que ustedes deben hacer con el diodo es elegir el diodo indicado. Si le damos doble clic acá, él tiene pues la forma de establecer los parámetros. De hecho, fíjese que acá él dice, listo, es a 5.1 voltios. Lo podríamos dejar a 5 voltios. Pero realmente con los parámetros que ya viene predefinido, no hay ningún problema. O sea, con esos parámetros ustedes pueden trabajar. Donde de pronto sería necesario hacer algún cambio de parámetros donde se requiera que el diodo entregue más corriente. Pero entonces ahí ustedes ya pueden ir probando. Sí, pero no, realmente no tienen que hacer ninguna configuración sobre el diodo. Es solamente hacer el montaje tal cual como les estoy mostrando. Lo único que sí deben validar es cómo sería el comportamiento de esta resistencia que se está colocando aquí pues en serie con ese diodo Zener. Bueno, no tenemos ninguna otra inquietud, entonces vamos con la siguiente parte del circuito que nos están pidiendo en el trabajo colaborativo. Dice que los peces deben ser alimentados como máximo 2 veces al día, pero pueden alimentarse una vez en la mañana o una vez en la noche. Para esto, haga uso de un circuito con una fotorresistencia. Entonces, vamos a ver. Listo, Dinaluz. Vamos haciendo las preguntas y ya yo las voy respondiendo. Sí, no hay problema. Vayan haciendo las preguntas en el chat y yo las voy respondiendo. Listo, entonces les estaba diciendo, aquí la idea es que coloquemos o que diseñemos un circuito más bien con una fotorresistencia. No hay problema, Dinaluz, en que vayamos colocando de una vez la pregunta. Listo, el valor de la resistencia del primer circuito me debe dar 12 voltios. El valor de la resistencia. Bueno, realmente el valor de la resistencia aquí depende de las condiciones de diseño. Ustedes deben investigar un poquito cómo sería el cálculo de esta resistencia para un circuito regulador con diodo Zener. Los 12 voltios se deben mantener. Estos 12 voltios que están acá deben mantenerse, pero no es como tal el valor de la resistencia, sino es el voltaje de entrada que se ha establecido como parámetro dentro de las condiciones de diseño del circuito. Sí, entonces estos 12 voltios se deben mantener, como se está mostrando en el circuito en pantalla. Listo, entonces sigamos, no hay ningún problema. Cualquier pregunta, váyanla dejando en el chat, que ahí vamos respondiendo, yo estoy pendiente. Listo, entonces acá les decía que la idea es que podamos diseñar un circuito con una fotorresistencia. Entonces vamos a ver que por aquí ya estaba también incluyendo esa parte del circuito acá dentro del diseño para que pudiéramos explicarlo más fácilmente. Fíjense que aquí tenemos un circuito con el que ya estamos familiarizados, porque de hecho lo usamos en varios de los circuitos individuales de los que hablábamos en la web pasada. ¿Cuál es el objetivo de este circuito? Que a través del accionar de una fotorresistencia podamos generar una acción sobre un circuito que lo vamos a llamar carga. Sí, va a ser nuestra carga dentro del diseño. ¿Qué es una fotorresistencia? Es una resistencia realmente como la que hemos venido trabajando, de pronto como las que ustedes ya han estado manipulando en las sesiones de laboratorio, pero con una característica pues muy especial, y es que varía su valor óptico, su valor en ohmios, de acuerdo a las condiciones de luz. Sí, entonces, si ustedes de pronto revisan, no sé si alguien haya tenido contacto alguna vez con los sistemas de iluminación a nivel de postes. Bueno, ya respondemos a esa pregunta, Alexander. Ustedes se dan cuenta que hay como una cajita que es redondita, que es azul en el poste. Esa cajita contiene una fotorresistencia y obviamente pues un sistema electrónico que es el que permite que la luz del poste de la luz se encienda automáticamente al llegar la noche. Entonces esa es una aplicación práctica muy común de las fotorresistencias. Si realmente no es solamente la fotorresistencia la que está dentro de esa cajita, hay todo un circuito electrónico que permite sensar la luz y, como dice Magda, es un sensor de luz, permite detectar la luz
y basado pues en esa detección que ha hecho, activa un circuito que en ese caso pues nos va a encender la luz pues en un determinado lugar, en un poste o en algún lugar exterior. Entonces, respondiendo a la pregunta de Alexander, las puntas de prueba o los puntos de medida de voltaje los sacan acá. Si aquí hay como un símbolo como parecido a una jeringa, que es realmente una punta de prueba, que es un proof mod, y tenemos las puntas para voltaje y para corriente. Sí, entonces desde ahí pueden sacar esos puntos de medida. Listo, entonces miremos ahora sí cómo funcionaría el circuito con la fotorresistencia. Aquí seguimos hablando de los transistores. En la fotorresistencia el sensor es luminoso o por temperatura. En este caso el sensor es sensible a la luz. Sí, entonces tenemos un fotosensor, sí, ya que él reacciona es por medio de fotones. Sí, entonces este sensor es sensible a la luz, no a la temperatura. Entonces tenemos diferentes aplicaciones, hay diferentes sensores de luz y también diferentes sensores de temperatura. En este caso estamos pues frente a un sensor de luz. ¿Cómo funciona este circuito? Y ya pues miremos primero dónde sacamos los componentes. Aquí tenemos un transistor NPN. Si no encuentran de pronto el 2N2222, también hay otras opciones de transistores que nos pueden servir. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Y como les decía en la web pasada, las explicaciones que se están dando acá, los circuitos que se están proponiendo, no son camisa de fuerza. Si ustedes encuentran algún circuito interesante, que digan, oiga, sería chévere hacer la implementación de ese circuito, háganlo. Porque como les decía, más que el diseño del circuito, aquí lo importante es que ustedes validen el funcionamiento de cada componente y estén en capacidad de explicar qué hace cada cosa en el circuito. Eso sí es clave. Si no van a colocar un circuito que de pronto no entienden qué hace. Si eso sí no lo vayamos a hacer porque obviamente se va a valorar el análisis que ustedes hagan del circuito. Eso es muy importante. Entonces, miremos cómo sacamos cada uno de los elementos. Vamos a venir por acá y vamos a empezar a buscar primero la fotorresistencia. La podemos buscar como LDR. Aquí tenemos pues dos tipos de LDR. Bueno, LDR, Light Dependent Resistor, o resistor dependiente de la luz, resistencia dependiente de la luz. Y tenemos pues una que tiene pues un valor que va indicándose en esta pantallita, y esta que fue la que yo coloqué, que es una fotorresistencia animada, donde al ir acercando la linterna a la fotorresistencia se puede ver cómo ese valor de resistencia pues va variando, y obviamente va haciendo que mi circuito tenga un comportamiento determinado de acuerdo a la configuración que le hayamos dado. Entonces de esta manera buscaríamos la fotorresistencia. Los demás componentes ustedes ya los conocen, el 2N2222, que es el transistor. Por aquí de hecho ustedes encuentran muchas referencias también de transistores. Por aquí está el 2N3906, que este es un transistor PNP. O sea, realmente tenemos diferentes opciones para el circuito. La idea es que ustedes también cacharreen un poquito y que de pronto presenten alguna opción interesante. Ah, y el relevo o relay, que lo encontramos como relay. Entonces aquí está el relé, que es el sistema que se está habilitando en este momento. Ya los otros componentes es una resistencia. Bueno, y aquí he colocado un componente que de pronto no lo hemos usado mucho. Dentro de los terminals mod vamos a encontrar este componente que es un power. ¿Qué es un power? Simplemente es un elemento que proporciona voltaje a un circuito. En algún momento estábamos haciendo pues el montaje de un circuito con un estudiante, y él me preguntaba por qué en algunos casos los integrados no tenían ni tierra ni VCC. Si ustedes vienen aquí a Design y a Configure Power Rails,
ustedes van a encontrar algo interesante, y es que Proteus por defecto establece la tierra, o sea, ya si en un circuito dice GND internamente, él ya sabe que es la tierra y no tendríamos que conectársela, y por eso en muchos integrados no viene. Aquí VCC y VDD nos dice que es un voltaje de 5 voltios y es de tipo power. Y tenemos VE, que es un voltaje de menos 5 voltios. Entonces, si ya están configurados bajo estos parámetros, no tenemos necesidad de colocar de pronto algún valor adicional o una fuente adicional que nos esté proporcionando esos voltajes. Si venimos por acá, este power que tenemos por aquí, realmente, si ustedes se fijan en la barra de estado, pues no puedo mostrárselas con el cursor. Bueno, va a aparecer acá cuando yo coloco sobre el elemento, nos dice terminal VCC. ¿Qué quiere decir? Que él virtualmente está conectado con esa configuración y por lo tanto ya por defecto nos está proporcionando 5 voltios. Sí, porque él está ya configurado de acuerdo a los power rails de Proteus. Sí es importante tener en cuenta eso, porque a veces uno se pregunta, pero ¿por qué Proteus no me hace conectar el VCC o la tierra o la alimentación y la tierra de un circuito? Y es por eso. Entonces, importante tenerlo en cuenta. ¿Qué hemos hecho acá? Aquí lo que hicimos fue un divisor de voltaje, que ustedes también ya están muy familiarizados con ese concepto, con una resistencia de 10 kiloohmios y la fotorresistencia. ¿Para qué? Para que cuando yo varíe la fotorresistencia o cuando yo cambie el nivel de luminosidad en la fotorresistencia, él me genere una corriente en la base del transistor que haga que él conduzca y me active el relevo, que obviamente va a hacer que cambie de estado, y ya lo vamos a ver. Aquí no había dejado ningún elemento por ahí suelto, no, listo. Vamos a darle play o simular y vamos a ver que aquí pues ya he encendido la linterna. No sé si se dieron cuenta, o sea, ya en este momento el relé conmutó, o sea, ya cambió de estado. Si nos devolvemos un poco, fíjense que ya otra vez volvió al estado anterior. Entonces el circuito funciona de una manera muy sencilla. Simplemente al contacto con la luz tenemos una variación de resistencia que vamos a poder utilizar para manejar una carga. En este caso la carga, ¿quién es? Un relé. En el circuito pues que está controlado a través de un transistor. No sé si tengan alguna pregunta por acá. Exactamente, Carlos. O sea, la idea es que cada cambio de luz genere un impulso para activar el mecanismo. Entonces, esa es la otra tarea. ¿Cómo yo conecto este circuito al otro? Ustedes pueden plantear soluciones a nivel electrónica o soluciones a nivel mecánicas. También podrían ser válidas. La idea es que ustedes ya tienen aquí la salida, ya les voy a mostrar cómo funciona el otro circuito y ustedes pues van a poder hacer el análisis. Claro que sí, Dinaluz, ustedes pueden hacer conexiones virtuales dentro del Proteus, sí, para que no tengan que estar llevando cables de un lado a otro. No, pueden hacer la conexión virtual y listo. Tener en cuenta que obviamente van a haber elementos de potencia que es posible que nos exijan tener fuentes de alimentación adicionales, porque aquí vamos a tener una fuente de alguna manera diseñada a través de un diodo Zener, pero es posible que necesitemos una fuente adicional para poder trabajar en alguna otra parte del circuito. Entonces no sé si tengamos alguna inquietud al respecto. Aprovechemos este espacio. Perdón. Bueno, entonces creo que no hay ninguna duda. Vayamos con la siguiente parte del circuito colaborativo. Bueno, Magda, vayamos escribiendo las inquietudes ahí en el chat y las vamos solucionando. Luego nos dice que el sistema de alimentación debe estar conectado a un motor, el cual debe encenderse durante 20 segundos para que proporcione la comida a los peces. Y debe quedar luego en una posición adecuada para volver a alimentarlos en el siguiente ciclo.
Digamos que esa posición adecuada ustedes no la tienen que garantizar a través del mecanismo electrónico. Ya nos dicen dentro de las condiciones que si el motor gira durante 20 segundos, le va a dar la comida al pez y va a quedar en una posición adecuada de pronto para que no se siga regando la comida y no los alimentemos demasiado y de pronto podamos matar los peces por el mal diseño electrónico que hayamos hecho. O sea, esa parte no nos debe preocupar porque se supone que ya dentro de las condiciones de diseño se estableció que el sistema debía mantenerse en funcionamiento durante 20 segundos para que ya quedara pues en la posición adecuada. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Pero además, ¿qué nos dice? Que para temporizar el encendido del motor debe hacer uso de un 555. Bueno, Magda, excelente pregunta, porque de hecho eso es lo que tenemos que hacer. El primer circuito debe proporcionar los 5 voltios al segundo. Sí, ese es el objetivo, que con el primer circuito podamos proporcionar los 5 voltios a ese segundo circuito que hemos analizado. Como les decía, es posible que un solo sistema de regulación, por la baja capacidad de corriente que nos puede llegar a suministrar en algún momento el circuito con el diodo Zener, puede generarnos problema. Bueno, digamos, eso se puede solucionar. Pero como parte del proceso de diseño, el proceso de análisis, ustedes podrían usar una fuente de alimentación adicional y explicar obviamente las razones por las cuales se incluyó esa fuente de alimentación adicional. Por ejemplo, no sé, estamos hablando de que se regularon de 12 voltios a 5 voltios, pero es posible que una parte del circuito trabaje realmente a 12 voltios. Entonces ustedes pueden usar esos 12 voltios para una parte del circuito y los 5 voltios regulados para otra. Sí, pero sí, es muy al lugar esa pregunta. Bueno, no sé, Carlos, ¿tiene alguna otra pregunta antes de seguir? Listo, bueno. Entonces, empecemos con el diseño de esta tercera parte del circuito. Perdón. Y dependiendo de dónde se coloque, asimismo toma el voltaje. Sí, claro que sí. O sea, dependiendo de la posición en el circuito donde ustedes vayan a colocar, pues, determinada parte, asimismo vamos a tomar el voltaje. Por ejemplo, miremos acá el diseño. Fíjense que aquí estamos hablando de 5 voltios. Entonces, aquí podríamos colocar, perdón, acá se abrió GeoGebra. Aquí podríamos colocar en la salida del circuito que estamos usando por aquí. ¿Cómo la colocaríamos? Hagamos una prueba a ver si funciona porque todavía no hemos garantizado las condiciones de corriente. Vamos a venir por acá y vamos a buscar un default y vamos a tomar de acá, que es la salida del circuito, y vamos a llamarlo, por ejemplo, BZ. BZ de voltaje Zener. Sabemos que hay 5 voltios. Aquí tenemos la tierra. Voy a quitar este power. Voy a colocar por aquí otro default. Voy a rotarlo para que me quede más al derecho. Y por aquí vamos a conectarlo. Y lo vamos a llamar también BZ. Y vamos a simularlo a ver qué pasa. Es posible que de pronto por las características de corriente no nos funcione, pero vamos a ver. Porque hemos colocado un valor arbitrario realmente. Bueno, aquí ya está totalmente apagada la fotorresistencia. Vamos a empezar a variar. Fíjense que acá realmente no está habilitando el relé. Entonces la idea es que ustedes validen en qué parte del circuito realmente sí se podría aplicar. Voy a colocar, por ejemplo, acá 330 ohmios y vamos a mirar si aquí sí nos funcionaría. Si nos funcionó o no nos funcionó. ¿Quién me dice? Ajá, listo, perfecto. ¿Y por qué funcionó, Magda?
Exacto. Fíjense que en este momento ya estamos garantizando la condición de voltaje. Cuando yo disminuí la resistencia, aquí aseguramos más voltaje y ya tuvimos la capacidad para habilitar el circuito. Entonces fíjense que acá en este momento tenemos en un estado de relé. Perdón, si yo lo varío la intensidad lumínica del sensor, él cambia de estado. Aquí vamos a darle más luz y evidenciamos que cambia nuevamente de estado. Entonces digamos que eso es parte del trabajo que ustedes tienen que hacer. Deben hacer un muy buen análisis, pero fíjense que ya se les está dando un buen, pues como una buena base para que ustedes puedan hacer un ejercicio colaborativo interesante. Exactamente, sí, ya. Entonces fíjense que este BZ nos envió ese voltaje de manera virtual del circuito regulador con Zener a este circuito que es el que estamos controlando a través de la fotorresistencia. Entonces, si es claro, ¿tenemos alguna duda todavía? Así que aprovechemos que hoy realmente el espacio de la webconferencia pues es un espacio largo. La idea es que no solamente trabajemos en la actividad colaborativa, sino que también solucionemos todas las inquietudes que tengan, que es importante que aprovechemos estos espacios para eso. Listo, perfecto. Entonces sigamos con la otra parte del circuito. ¿Existen paneles solares? Bueno, no sé si tengamos algún elemento virtual que se pueda asociar a un panel solar aquí, pero es posible que sí lo tengamos porque realmente Proteus tiene muchos elementos interesantes. Habría que validar. No lo he buscado, pero es posible que sí lo tengamos. Sí, entonces sería interesante buscar a ver si tuviéramos el panel solar, porque creo que sí está. Sí, pero realmente no lo he utilizado. Bueno, entonces arranquemos con la otra parte del circuito. Sí, si ustedes quieren hacer el diseño con un panel solar, interesante, pero tengan en cuenta que el panel solar va a ser ¿qué? Un elemento que nos va a permitir proveer un voltaje pues a través de un sistema de energía alternativa. Y pues obviamente va a necesitar un sistema de regulación de acuerdo a las características del panel solar. Listo. Ahora, vamos a empezar a trabajar con el 555. Sí que es un circuito muy interesante. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a colocar por aquí 555 Calculator. Entonces, ¿qué es el 555? Es un circuito que nos permite hacer muchas aplicaciones interesantes y que se comporta como un oscilador, que dependiendo de los parámetros que yo le dé, él podría empezar a generar unos pulsos de forma automática, a enviar unos pulsos a una determinada frecuencia. Sí que pues en algunos casos, para ciertas situaciones, se podrían usar, por ejemplo, para controlar, no sé, un circuito que maneje el conteo de un determinado proceso en un determinado tiempo fijo, o para no irnos muy lejos. O sea, un computador internamente no tiene un 555, tiene un sistema obviamente de oscilación que es muchísimo más preciso, mucho más avanzado, pero internamente el computador tiene un reloj que es el que permite que se estén haciendo operaciones, millones de operaciones por segundo internamente. Entonces vamos a trabajar con ese circuito pues que realmente a nivel de electrónica permite hacer muchas cosas interesantes, que la idea es que ustedes lo reconozcan, que cacharreen un poquito con el circuito y que veamos también una aplicación práctica a través del ejercicio que se está planteando. Entonces nosotros tenemos dos configuraciones realmente pues generales. Pues aquí he buscado en Google, como ustedes lo pueden observar, 555 Calculator. ¿Cuál es el objetivo? Buscar una herramienta que nos permita hacer los cálculos de la configuración del 555, pues teniendo en cuenta ya unos parámetros que nosotros le vamos a dar. Hay dos modos generales en los cuales podemos configurar el 555, pero tenemos realmente más configuraciones
y algunas variaciones que le podríamos adicionar. Uno es el modo estable. ¿Qué es el modo estable? Es un modo en el que uno lo configura para que él, perdón, de forma automática empiece a generar pulsos. Entonces él solito empieza a contar. También se le conoce como un contador o como un clock o como un reloj. Si realmente contador no sería pues el término adecuado, ya que el contador implica otro tipo de cosas. Pero pues en muchas bibliografías ustedes lo van a encontrar como un clock, como un reloj. Entonces en el estable lo que hace es eso, empezar a contar, a generar pulsos en un determinado tiempo y a una determinada frecuencia. Tengamos en cuenta que la frecuencia es inversamente proporcional al tiempo. Sí, Carlos, sí, perfecto, así como lo escribió Timer. Y tenemos otro modo que es el que vamos a utilizar hoy. Y es el modo monostable. ¿Qué es un modo monostable? Es un modo en el cual yo le puedo dar un pulso al 555 y cuando él detecta ese pulso, él va a mantener la salida encendida durante un determinado tiempo de acuerdo a la configuración que yo le dé. Entonces, realmente eso lo determina, es el diseñador quien esté haciendo el montaje del circuito. Entonces, esta herramienta que les estoy mostrando acá es muy interesante porque nos permite hacer los cálculos de forma directa, aunque realmente el cálculo no es complicado. Aquí nos dan el diagrama y de hecho lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Aquí nos dice que tenemos un tiempo, que es el tiempo que queremos que mantenga encendida la salida y que es igual a 1.1 por R por C. Entonces simplemente asumimos un valor, conocemos el tiempo y podemos calcular el otro, ya sea asumir R o asumir C y hacemos el cálculo. Entonces, este circuito, pues aquí yo ya lo tengo montado, pero este sí me gustaría que lo hiciéramos. Vamos a guardar por acá. A ver. Generemos uno nuevo. No guardemos todavía. No creemos un esquemático. Listo. Entonces, a ver, ¿qué pasó? No, es que está demorado cargando. Bueno, ahora vamos este por acá y lo trabajamos ahí, que se demoró cargando el otro circuito. Listo. Hagamos el montaje acá para no demorarnos tanto con los otros elementos. Entonces vamos a empezar a hacer el montaje desde cero, que este sí me interesa que ustedes vean cómo es el montaje desde cero para que no tengamos después confusiones y que ustedes reconozcan bien cómo llevar este dibujito que está acá, que es el esquemático del circuito, al simulador. Entonces vamos a empezar a establecer pues un determinado tiempo y un parámetro, ya sea resistencia o capacitancia, para poder hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, yo quiero un condensador de 220 microfaradios y quiero que esté encendido durante 10 segundos después de que yo genero el pulso. Fíjese que aquí la página me dice introduzca dos de los parámetros y yo le calculo el tercero. Si yo le doy calcular, en este caso la resistencia R, que es esta, debe ser de 41.322K. Pues realmente no vamos a ser tan estrictos, vamos a dejarlo en 41 kiloohmios. Y vamos a empezar a hacer el montaje desde cero en Proteus, porque este montaje sí es un poquito más complejo y no quiero que de pronto vayamos a tener dificultades en el mismo. Entonces,
Voy a borrar por aquí algunos elementos. Para poder hacer el montaje desde cero. Listo. Y listo. Listo, entonces vamos a abrir por acá. Lo primero que voy a buscar es el 555. Simplemente escribimos 555 y ahí nos aparece. Entonces vamos a darle doble clic para ingresarlo acá. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un condensador. Este capacitor C por lo general es un capacitor electrolítico o un capacitor polarizado. Entonces vamos a buscarlo como capacitor. Dentro de capacitors vamos a buscar los electrolíticos y habíamos dicho que era un condensador de 220 microfaradios. Miremos dentro de la capacitancia que está aquí, a ver si tuviéramos uno de ese valor. Sí, aquí lo tenemos. Entonces vamos a agregarlo. Ya tenemos nuestro condensador. Necesitamos ahora las resistencias. Coloquemos una resistencia. Bueno, tenemos otro capacitor por acá de 10 nanofaradios y ese es un capacitor cerámico. Entonces vamos a buscarlo por aquí en Ceramic y aquí tenemos el capacitor de 10 nanos y vamos a buscar resistencias que también necesitamos. Resistor que estarían por acá. Y bueno, por aquí tomemos una resistencia, no importa. Ahorita le cambiamos el valor. Cogemos esta de 12K. Ahí no interesa, simplemente le vamos a variar el valor ahorita. Y vamos a necesitar un botón de estos. Button, que es un pulsador que simplemente uno oprime y él genera el pulso. Tan pronto uno lo suelte, ya el pulso de alguna manera se libera. Ya nos queda abierto nuevamente el circuito. Entonces vamos a empezar a hacer el montaje de acuerdo a los parámetros que ya nos dio la página y de acuerdo al diagrama que tenemos por acá. Vamos a colocar el 555, que obviamente es la base para hacer nuestro montaje. Y vamos a empezar a conectar cada una de las cosas que están por acá. Voy a colocar primero la tierra, que nos dice que va al pin 1. Entonces pin 1 a tierra. Del pin 5 a tierra hay un condensador de 10 nanos. Vamos a buscar dentro de los condensadores el condensador cerámico y lo vamos a colocar del pin 5 a tierra. Vamos a dejarle aquí algo de espacio. Listo. Ahí ya tendríamos este condensador. Ahora nos dice que, bueno, el pin 3 es la salida. Aquí es ideal, busquemos por acá un LED para que el LED nos permita visualizar la salida. Vamos a buscar por aquí un LED blue yellow. No, busquemos por aquí un LED azul. Y ya le colocamos una resistencia de acuerdo pues a las que tenemos por acá. Coloquemos por aquí una resistencia. Nos dice que la salida es el 3. Vamos a colocar por aquí un LED. Vamos a rotarlo de tal manera que el ánodo nos quede en la dirección de la salida y el cátodo nos quede a tierra. Tengan en cuenta que ustedes pueden hacer conexiones virtuales. Sí, aquí estoy haciendo pues todas las conexiones directas de un punto a otro, pero podríamos emplear conexiones virtuales para optimizar también el diseño. Y ahora vamos a validar qué más elementos nos faltan. Tenemos por acá, del pin 6 a tierra, va el condensador que hallamos, o sea, el condensador de 220 micros, o que más bien supusimos para el diseño. Entonces vamos a colocarlo por acá. Corramos un poquito por aquí esto y esto, para que no nos estorben el diseño. Entonces aquí vamos a tener un condensador de 220 micros que va a tierra. Miremos qué más tenemos por acá. El pin 6 y el pin 7 están unidos. Entonces vamos a unir por acá el pin 6 y el pin 7. Y del pin 7 a veces se va la resistencia. Entonces vamos a buscar por aquí nuestra resistencia. Y vamos a colocar por acá una conexión y ya vamos a hacer la conexión a VCC.
Tengamos en cuenta que en este caso nosotros podríamos utilizar el power, no hay ningún problema, ya sabemos que eso tiene una conexión ya en el simulador de 5 voltios. Fíjense que acá el pin 8 está ABCC, ya la resistencia nos quedó ABCC, cambiémosle el valor, dejémosla en 41 kilo ohmios. Entonces este 12 lo vamos a cambiar por un 41. Y vamos a mirar qué más elementos nos faltan. Bueno, 4 también va a BCC. ¿Qué más nos faltaría por acá? 3, 5. Creo que ya nos faltaría solamente esta parte. Ahora tenemos que generar el mecanismo de encendido. Entonces lo vamos a hacer con una resistencia, aquí lo indica, se llama una resistencia en pull-up, que es una resistencia que normalmente está conectada pues a BCC, y la conexión está a BCC. Cuando se oprime el pulsador, lo que se hace es hacer una conexión directa a tierra. Vamos a colocar por aquí nuestra resistencia, vamos a rotarla para facilitar la conexión. Entonces una vendría por aquí a BCC. De la resistencia, bueno, vamos a sacar de una vez la conexión aquí al pin 2. Y vamos a colocar nuestro pulsador, nuestro botón, con conexión aquí a donde se une la resistencia y el pin 2 y a tierra. Y creo que ahí ya tendríamos el diseño completo. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta el momento. Bueno, creo que no tenemos dudas. Vamos a darle simular a ver si nos funciona. Listo, ya estamos simulando, simplemente voy a oprimir acá. Bueno, vamos a revisar qué está pasando. Que no nos está dando el pulso acá. ¿Por qué creen ustedes que no está funcionando el circuito? A ver, hagamos un análisis de lo que está pasando. ¿Por qué no nos está funcionando el circuito? Aló, aló. ¿Sí están por ahí? Bueno, muy poco voltaje. Esa puede ser una opción. La batería. Bueno, ya vamos a validar si pudiera hacer eso. Entonces, pero miremos que aquí hay algo interesante, y es que yo olvidé cambiar este valor de resistencia. Esta resistencia está muy alta y con esa resistencia nunca va a encender el LED. Entonces hay que colocarle una resistencia más bajita que nos permita garantizar el encendido del LED. Validemos el circuito, digamos que por ahora ese es un error que obviamente hacía que eso no encendiera de ninguna manera. Creo que los demás elementos están bien conectados. Aquí pues por lo general uno siempre usa como resistencia de pull-up una resistencia de 12K, de 10K, perdón. Entonces vamos a dejarla como 10K. Y vamos a probar nuevamente a ver si enciende o no. Fíjese que de hecho él de una vez le dimos el pulso y él encendió. Vamos a ver si apaga. ¿Cuánto tiempo le habíamos dado? 10 segundos, ¿cierto? Fíjese que acá tan pronto llegó a los 10 segundos se apagó. ¿Qué ocurre si yo pulso acá el circuito? Fíjese que lo pulsé, lo solté y el LED se enciende. Esperamos otros 10 segundos. Bueno, ahí va corriendo el tiempo y fíjense que se apaga. Entonces, ese es el funcionamiento del circuito monoestable. Y pues ya nos da toda la base para cumplir la condición de que se encienda durante 20 segundos y él automáticamente se apague. Entonces fíjense que ahí tenemos pues ya pues como esa parte que es clave dentro del diseño del circuito y es la que vamos a integrar con los otros dos circuitos que ya hemos visto. No sé si tengan alguna duda. Aprovechen este espacio, que la idea es que todas las inquietudes las vayamos solucionando.
El 555 es un circuito integrado, pues muy especial. Sí, realmente es muy interesante ese circuito. Tiene una configuración basada en flip-flops a nivel interno y de hecho pues eh, fue diseñado a partir de una tesis de doctorado. O sea, es un circuito realmente muy bien pensado y que aún hoy día se usa en muchas aplicaciones. No, no, ya vamos para allá, John. Ya vamos para lo del motor. Si vamos por partecitas solucionando las dudas. Bueno, no sé. Entonces esto quedó súper claro, ¿no? Acá también tiene batería. Al unir la 4 y 8 al diodo puede funcionar. 4 y 8 al diodo. Bueno, no sé si se esté refiriendo, Javier, al enviar o sea, la conexión que va del pin 4 y 8 acá. Si es eso, sí, claro, tiene que funcionar. Pero no estamos haciendo nada, porque lo que estamos haciendo es una conexión directa a un diodo y él siempre va a estar encendido. No sé si a eso se refería la pregunta. ¿A la batería inicial? Ah, sí, claro que sí. Sí, ahí sí tiene toda la razón, Javier. Sí, qué pena, no le había entendido. Sí, claro, sí, o sea, podemos unir el circuito con el diodo Zener a este, claro, se podría. Sí, sí, señor. Sí, claro que se podría hacer. Bueno, aprovechemos y vamos solucionando todas las inquietudes que afortunadamente esta web nos da tiempo para que ustedes se vayan con como la claridad total de lo que tienen que hacer. Claro, al unirlo igual simularía. O sea, como lo hicimos hace un rato, ustedes tienen que validar las condiciones, porque es posible que cuando yo lo una, se me genere demasiado consumo de corriente y el circuito con el Zener no me funcione. Entonces, ¿qué podría hacer? Monto otro circuito con Zener o como les digo, podríamos utilizar alguna fuente adicional para suplir esa necesidad de corriente. O valido si a través del diseño, si pudiera diseñarme un sistema que me entregue el voltaje, ese mismo voltaje, pero que me asegure una cantidad de corriente pues mayor a la que se estaría manejando con el circuito con el Zener. De hecho, uno puede utilizar otro Zener enlazado a ese circuito para garantizar pues más estabilidad en la salida de voltaje. Pero bueno, o sea, eso si ustedes quieren investigar esa parte, lo pueden hacer. Si quieren implementarlo de esa manera, lo pueden hacer. No olviden que todas las simulaciones tienen que estar marcadas con los datos personales. Eso es muy importante. A muchos se les bajó el trabajo pasado porque entregaron la simulación y no la marcaron. Bueno, Alexander, ustedes se pueden dividir el trabajo en esta parte, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, alguien podría entregar el circuito con el 555, otro puede entregar el circuito con el diodo Zener, otro puede entregar el circuito con la fotorresistencia y empezar a hacer el análisis. O lo otro es que alguien se puede comprometer a hacer el montaje de todo el circuito de pronto en consenso con el grupo y cada uno hace un análisis detallado de una parte de todo el diseño, que eso también puede ser viable, pero ustedes tienen que evidenciar la participación en la actividad colaborativa. Si no es solamente decir, no, coloque una conclusión, si realmente ahí, pues no va a haber mucha participación. Y si ustedes pues no hacen el ejercicio práctico, no, pues no van a tener de dónde hacer buenas conclusiones. Claro que sí, Dina Luz. Igual ahí estamos en contacto por Skype cuando ustedes tengan cualquier duda. Sí, realmente los canales de comunicación están. Entonces alimentado por un sistema solo proporciona 12 voltios por medio de un diodo Zener. Sí, sí, señor. Sí, Steven, debe ser alimentado
por un circuito de 12 voltios, pero regulado a 5 voltios a través de un circuito con diodo Zener, que fue la primera parte que estuvimos explicando. Bueno, por acá. Bueno, Javier, cuando se marca las partes azules es la parte negativa y los puntos rojos son la positiva. Sí, muy buena observación. No, ahorita mismo yo subo la grabación. Ustedes saben que yo grabo también con otro programa acá para poder de una vez subirle la grabación que de tal manera que la puedan descargar. O sea, todas las webs ha sido igual. O sea, hemos terminado la web y a más tardar en una hora ya después de finalizada la web ya la pueden visualizar en el curso. Bueno, ustedes deben validar eso, sí, Alexander, que todos deben trabajar con el mismo simulador para que se les facilite el desarrollo de la actividad colaborativa. Javier, ¿cómo unificarlo con el segundo circuito? Bueno, sí, eso es parte del trabajo que tienen que hacer. Si ahí les decía que ustedes pueden investigar sobre mecanismos electrónicos que nos permita hacer el enlace, porque surgen varias dudas. Una, por ejemplo, yo aquí estoy generando un pulso, pero allá estoy cerrando el circuito. O cómo yo puedo a través de la fotorresistencia generar un pulso y ya darle paso al otro circuito. O más bien, yo puedo plantear la posibilidad de un sistema mecánico que cuando se active la fotorresistencia me genere el pulso acá y me active el circuito. Digamos que hay varios puntos que se podrían tener en cuenta. ¿Todos los puntos deben ser un circuito? Bueno, no entendí la pregunta, Steven. Por favor, reformúlela para entenderla mejor. Cada integrante podrá realizar de un punto a un circuito y luego de realizar un análisis de su funcionamiento. Bueno, Wilder, tener en cuenta en la parte individual deben hacer eso, deben seleccionar un dispositivo, deben hacer el montaje, la simulación y deben hacer la explicación completa del mismo. En la colaborativa, pues ustedes pueden distribuir el trabajo como deseen, pero ¿cuál es el objetivo? Pues que quienes realmente van a trabajar en el desarrollo de la actividad deben evidenciar trabajo en la actividad colaborativa, porque eso les va a bajar puntos y no se queden solamente, yo monté el circuito individual y ya paré de contar, no, porque la actividad colaborativa también vale. Sí, la actividad colaborativa es que precisamente todos trabajen en el diseño, ya sea en alguna parte del análisis. O sea, si alguien quiere hacer todo el diseño, lo presenta la propuesta, generen discusión. Sí, el sentido del trabajo colaborativo es eso. Y realmente su nota no va a depender de los compañeros si ustedes tienen una buena dinámica de trabajo en el grupo. Y si nadie más participa, no, haga su diseño y envíelo. Sí, a veces le toca a uno, y lo digo también por experiencia, enviar su aporte y empezar a retroalimentarse uno mismo. Y pues obviamente si tienen cualquier inquietud, consúltela a su tutor. Si no se le contesta, pues en un tiempo prudencial, ustedes por favor envíenos el mensaje a través de correo interno. Sí, pues para poder darles la solución lo antes posible, porque hay cosas que a veces uno dice, no, esto me tiene varado y no puedo seguir. Entonces pues busquemos también el apoyo. La entrada de corriente está clara, pero el segundo circuito, porque acá está montado este circuito cerrado. Bueno, Javier, no le entendí muy bien la pregunta. Sí, Noemi. Bueno, muy buena pregunta. Acá lo que está preguntando Noemí es bien importante. ¿De dónde salen los valores de resistencia? ¿De dónde salen los valores de voltaje? Bueno, los valores de voltaje aquí realmente están alimentados a 5 voltios. El circuito está alimentado a 5 voltios. Creo que de acuerdo a las especificaciones soporta hasta 15 voltios. Bueno, no estoy muy seguro, hay que validar muy bien eso. ¿De dónde salen los valores de resistencia? Aquí no lo dice, pues usamos como referencia esta página que nos permite hacer los cálculos. Aquí donde está C, o sea, el valor, el condensador que va del pin 6 a tierra, es el que se calcula acá, que es de 220 microfaradios.
La resistencia que tenemos por acá, esa resistencia es la que se calcula por acá, que es de 41 kiloohmios, 41.32 kiloohmios. ¿Sí? Entonces esos dos salen de ahí y los demás valores sí son tal cual como se está mostrando aquí en el diagrama. Sí, bueno, Javier ahí creo que plantea un punto interesante, pero no es muy claro lo que está preguntando. Vemos que aquí lo clave es cómo yo puedo enlazar el circuito con la fotorresistencia al circuito que me haga la temporización por los 20 segundos. Vemos que esa parte la deben investigar. Obviamente, si ustedes tienen cualquier inquietud, me la pueden ir haciendo saber. Pero no es complicado el proceso. Sí, es simplemente hacer una conexión que nos envíe el pulso y ya quede, o sea, quede inhibido el impulso y no nos genere más, pues como más cambios dentro del circuito. Bueno, entonces sigamos con la otra parte. Bueno, aquí habíamos hecho el montaje independiente del circuito para que ustedes vieran cómo en el proceso, voy a tratar de abrir acá el circuito que estábamos ya trabajando, que tenía todo. Listo. Entonces aquí realmente tenemos exactamente el mismo montaje del 555 con otros valores de resistencia que igual ustedes, como les decía, los podemos variar. Voy a dejar este 82 más pequeño porque a mayor valor, más tiempo se va a demorar acá encendida la salida y nos vamos a demorar más en las comprobaciones. Bueno, en cuanto al motor, que es la última parte que nos está faltando del diseño del circuito. Fíjense que acá tenemos un montaje muy básico y es a través de un transistor tipo TIP, que de pronto algunos lo están usando. Ese es un transistor que en su configuración se conoce como un transistor Darlington. ¿Por qué? Porque tiene conectados dos transistores en cascada que permiten pues asegurar un mayor manejo de corriente. ¿Cómo funcionan estos transistores? En este caso estamos usando una configuración muy básica, donde aquí alimentamos con una fuente de alimentación de 5 voltios este motor. El motor lo conseguimos pues tal cual, motor. Ustedes lo pueden buscar así. Aquí están pues, los diferentes motores. Necesitamos un motor DC. Eso sí es importante. Simple DC Motor Model. Y aquí lo conectamos directamente a nuestro transistor Darlington. En este caso utilizamos un tip 122. Lo podemos buscar de esa manera, tip 122. Aquí estaría el transistor. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Simplemente conectamos a la base una resistencia de 10K. Utilizamos el motor como la carga del transistor, de nuestro transistor Darlington. Y entonces pues simplemente cuando se habilita la salida, aquí se genera una corriente, que es una corriente pequeña, que habilita o más bien excita la base del transistor y hace que conduzca y por lo tanto acciona el motor que está presente aquí. ¿Cómo funciona el circuito? Exactamente lo mismo de como lo veíamos hace un momento. Fíjese que acá, bueno, ahí no sé cuánto tiempo estará tardándose, bueno, como 5 segundos más o menos. Acá si yo lo habilito, fíjense que enciende el LED, enciende el motor durante un determinado tiempo y ya para. Básicamente esto es lo que tiene que hacer el circuito. Pero pues esta salida no se va a habilitar de forma manual. Como les digo, si de pronto a ustedes se les dificulta encontrar un mecanismo electrónico que le permita enlazar esto de acá, este circuito, con este, asuman un sistema mecánico habilitado por este circuito y que me active esto. Sí, eso sí se los quiero dejar un poquito pues a la imaginación de ustedes, que en últimas el sistema mecánico no va a ser más sino de pronto algún tipo de mecanismo que ustedes piensen, oiga, no, pues entonces con esto, no sé, se abrió un seguro que hizo que tocara los contactos y habilita el circuito de temporizado. Bueno, no sé. La idea es que ustedes también usen un poquito la imaginación
Y también la otra opción, que sería lo ideal, es que también busquemos un mecanismo electrónico que me permita unir cada parte de los circuitos que estamos manejando. Entonces no sé qué dudas tengan hasta el momento, qué inquietudes de la parte individual. Con esto ya terminaríamos el análisis de la parte colaborativa. Entonces este trabajo realmente es mucho más sencillo que el anterior. Entonces yo esperaría pues que ojalá empiecen a hacer los aportes con tiempo para poder realimentarles, para que ustedes también puedan plantear inquietudes si tienen problemas en caso para poder conectarnos y validar dónde puede estar el error que se está cometiendo. Entonces aprovechemos para ir planteando todas las dudas que tengan. Bueno, muy buena pregunta por aquí, Alexander. La figura que termina el motor es ¿qué tutor? Bueno, también tenemos otros tipos de fuentes de alimentación acá en Generator Mod. La primera es una fuente de alimentación DC. Entonces simplemente ustedes vienen acá, la seleccionan, la colocan por acá. Ay, perdón, tenía que parar la simulación. Y esto simplemente al darle doble clic ustedes establecen el valor del voltaje que deseen. Y tiene pues diferentes ondas, diferentes señales que yo podría utilizar para agregarlas a algún circuito. Sí, entonces es este sistema, es este generador. Bueno, en RL1 ¿cómo funciona? No me queda muy claro porque ahí lo veo que no está conectado a nada. RL1. A ver. Bueno. Sí, claro. ¿Qué sucede en RL1? El RL1 es el relé, es el sistema que se habilita con la fotorresistencia. Aquí que conectamos una carga. Entonces, aquí ustedes que deben conectar el sistema que les va a poder o que les va a permitir interactuar con esto. Sí, entonces ahí ustedes podrían colocar cualquier tipo de sistema que les permita interactuar con esta parte. Entonces, eso sí, pues realmente queda a criterio de ustedes qué tipo de sistema van a usar, cómo lo van a usar, si de pronto van a utilizar algún tipo de sistema mecánico, como les decía. Sí, Dinaluz, deben unir los tres sistemas. Sean muy creativos. La idea es que ustedes ahí investiguen un poquito. No, Carlos, no debe hacer un movimiento inverso. O sea, piensen que el sistema de alimentación es como si fuera un tubo. Entonces, cuando él hace el movimiento, la comida empieza a moverse dentro del tubo. Entonces, y por un orificio sale la comida. Si se devuelve el motor, él volvería a alimentar los peces. Entonces, en este caso, el motor siempre va a girar en un solo sentido. Si tuviera que girar en el sentido opuesto, ya no podríamos utilizar el transistor Darlington, sino que obligatoriamente habría que usar un puente H. Bueno, por aquí pregunta Wilder. Digamos que con lo visto con estos diseños, cada integrante el colaborativo los implementan. Luego de eso se debe crear o montar un sistema que conecte los circuitos y de allí el análisis. Sí, Wilder, y de hecho pues también parte del análisis, bueno, y la gran parte del análisis va a ser explicar lo que yo estaba explicando acá, qué hace cada elemento del circuito. Ustedes deben de forma muy específica explicar eso. Sí, entonces, mire, entonces, por ejemplo, colocamos una resistencia de 10K en serie con la fotorresistencia para poder garantizar que ante una variación en la fotorresistencia se va a generar una corriente de base que hace conducir el transistor. Digamos que explicaciones de ese tipo no tienen que ser muy técnicas, pero que por lo menos ustedes identifiquen el funcionamiento básico de los componentes. El botón se reemplaza por el impulso del relay. Sí se podría reemplazar por el impulso del relay. De hecho, nosotros podríamos hacer aquí algo que es interesante que lo veamos. Bueno, aprovechemos acá para irles dando más tips. Voy a borrar por acá. Borremos este.
¿Cómo se obtiene la fuente de luz? ¿Cómo se obtiene la fotorresistencia? Acordémonos que por acá la buscamos como LDR. Sí, y es esta, Torch LDR. Bueno, sigamos acá. Vamos a unir por acá con default los dos circuitos. Entonces aquí voy a llamar este A y este lo voy a llamar B. Entonces simplemente aquí vamos a unir dos puntos. Ay, perdón, tenía que colocarlo, era aquí arriba. Entonces aquí vamos a colocar el punto A y aquí el punto B. Y vamos a darle simular. Bueno, en ese momento pues se generó el pulso, listo, ya paró. Si yo acerco por acá la luz, uy, mire, se generó el pulso, se apagó. Nuevamente se generó el pulso, yo la retiro, se apagó. Fíjense que ahí ya están interactuando los dos circuitos. Ustedes tienen que ver qué le faltaría a ese circuito para optimizarse. De hecho, pues ahí ya les voy mostrando más tips para que vayan haciendo la integración de los circuitos que estamos analizando. Bueno, aprovechen, pregunten, que si hoy hay que aprovechar que nos dieron un espacio grande de web, sí, y es clave que aprovechemos todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Esto 555 conectado para generar la acción de acercar la luz. Puede ser automático. Sí, sí se puede usar otro 555 para que haga el control de la luz. Sí, Magda. Sí pueden usar otro 555 como usted lo está sugiriendo. Bueno, Noemí, no le entiendo muy bien qué función tienen esos dipol. Ah, los default. Ah, los default lo que hacen es hacer conexiones virtuales. Entonces, por ejemplo, acá, yo digo que este punto se llama A y este punto se llama A. Entonces, él hace la conexión entre A y A. Yo hubiera podido colocar un cable, pero realmente es como para darle orden en el montaje del circuito. O sea, no influye para nada. Ay. A ver. Ahí estaría bien. Sí, Magda, sí podrían utilizar 255. Uno para habilitar el relay, sí, y otro para manejar el motor como está aquí. Sí, sí se puede usar. Sí, entonces, como les decía, posibilidades de diseño hay muchas. Que si ustedes quieren cacharrear, si encuentran otra opción interesante, no, pues chévere que presenten otras posibilidades. Pues que hay cosas que obviamente no se les van a aceptar si ya pues realmente no cumplen con las condiciones de diseño o si estamos utilizando elementos de forma inadecuada. Pero mientras estemos utilizando elementos adecuadamente, vale, si es válido la implementación de esa manera. Entonces, no sé, más dudas, inquietudes, problemas. ¿No? ¿Quedó todo entendido? Entonces, rápidamente hagamos un repasito de la rúbrica de evaluación. Si hoy voy a ser muy intenso con eso porque realmente con la rúbrica es que calificamos. Y si ustedes no se guían por la rúbrica a la hora de hacer el trabajo, pues van a tener problemas a la hora de la calificación. Entonces, clave, bueno, ya los elementos que ustedes conocen por defecto, bien.
tenemos que plantear el análisis de las preguntas. Entonces, no es solamente colocar un concepto, sino ustedes deben analizar qué fue lo que colocaron sus compañeros y de pronto complementarlo un poco. Entonces, deben leer sobre todo. Ah, Javier, sí, ahí estaba funcionando el circuito. Bueno, luego, en la implementación del circuito seleccionado. Si deben implementar el circuito de la parte individual, de acuerdo a las condiciones pues, que se explicaron en la web anterior. Si ustedes quieren usar otro diseño, lo pueden usar, no hay ningún problema. Entonces se puede hacer. El análisis del circuito diseñado. Entonces ustedes deben hacer un análisis detallado de cada elemento que forma parte del circuito. Bueno, Javier, ahí está. Tiene muy pocos pasos de energía positiva. Sí, entonces ahí ustedes deben ver cómo optimizar el diseño. Pero realmente ahí ya les he dado por lo menos un 80% del circuito. Sí, entonces, o sea, realmente tienen toda la base para que hagan un buen ejercicio con el montaje del diseño. En la parte colaborativa ustedes deben montar el circuito, pues como lo estamos explicando el día de hoy, y luego deben hacer un análisis completo del circuito. Súper importante, todos deben participar en la actividad colaborativa porque es colaborativa. O sea, no es que, listo, yo hice la individual y un compañero hizo toda la colaborativa y ya. No, obviamente se van a ver afectados los puntos porque la colaborativa es para que todos trabajen. Y pues obviamente el informe debe tener una excelente presentación. Sí, entonces ojalá sean muy ordenados presentando los trabajos. Algunos casi que tocaba adivinar qué hizo cada uno en el informe. Y pues realmente tocaba empezar a revisar y a comparar los aportes y lo que estaba en el informe para ver cómo lo habían incluido. Entonces seamos muy ordenados también en la forma como entreguemos el consolidado. ¿Cómo se refiere? Listo. Bueno, esa pregunta, Javier, es muy importante porque algunos tuvieron errores al hacer el montaje con ese tipo de valores. Fíjese que, por ejemplo, en este caso, perdón, voy a cambiar alguna de las resistencias. Por ejemplo, esta. Ya no se va a llamar 370, cambiémosla por las propiedades completas, bueno, por acá, sino 370R. Es lo mismo. Es exactamente igual. Pero ¿para qué realmente nos puede servir la R? Por ejemplo, si fuera 300 o 37.65 ohmios, entonces yo diría 37R65. Yo no coloco el punto. La R me está indicando dónde está el punto. Entonces, si está al final, o sea, es como si no estuviera. Pero si está en medio de los números, quiere decir que ahí tenemos una resistencia con decimales. Bueno, Wilder, no sé. Bueno, ¿qué más inquietudes tenemos? Bueno, pues ustedes podrían buscar la versión Pro, pero pues realmente nosotros solamente les podemos ofrecer la versión pues free, el trial que está en la página. Si ustedes podrían buscar la versión Pro, pero realmente por políticas de protección de la información de derechos de autor no podemos usar pues un software que no esté legalizado. Bueno, si se debe alimentar los peces 2 veces al día, cada 12 horas para controlar las veces en el día que alimente. El segundo, ¿es lógico lo que está diciendo? Sí, claro, Magda, es lógico. Pero tenga en cuenta que se les da la opción de que sean 2 veces o una vez. O sea, no es obligatorio que los peces se alimenten 2 veces al día. Puede ser una vez nomás, en la mañana o una vez en la noche. El análisis del cuarto circuito y quedó un poco perdido ahí. Venga, a ver.
No, ojalá no, Dina. Hay que hacer un buen montaje para que los peces no se van a morir de hambre. Listo, venga, miramos a ver el circuito que nombra Javier. A ver, ¿será este el sensor que detecte cuando una persona toca una superficie? Por favor, ¿me confirma, Javier? Bueno, entonces, en ese circuito, ¿qué es lo que sucede? Precisamente estamos aprovechando las características de un transistor BJT, que es un transistor de baja señal. ¿Qué ocurre con el transistor? Él tiene la característica de que con una corriente muy pequeña en la base hace que él conduzca, o sea, genera funcionamiento en el transistor. Hay diferentes aplicaciones. Entonces el transistor se puede comportar como interruptor, como en ese caso, pero también tiene muchas aplicaciones a nivel de amplificación, a nivel de acondicionamiento de señal. Uno puede utilizar pues transistores, bueno, con características muy similares que nos podrían ayudar a través de una señal pequeña garantizar pues un voltaje con una corriente pues mucho más grande a la salida, obviamente con una configuración especial que se le haría al transistor. Entonces básicamente el circuito lo que hace es aprovechar esa propiedad del transistor cuando se toca la superficie, entonces se genera una corriente muy pequeñita en la base y eso hace que automáticamente pues el sistema se active. Ah, bueno, lo estamos haciendo con 555. En ese caso, el funcionamiento es muy parecido. Si lo que hace es que generamos un contacto, o sea, cuando generamos el contacto, estamos haciendo que el sistema se habilite y por lo tanto, pues se encendería el bombillo. Sí, ahí lo estamos haciendo con una configuración muy parecida a esta, porque lo que estamos haciendo es trabajar con un sistema monoestable que precisamente detecta la señal a la entrada del 555 y hace que él se habilite. Sí, entonces de hecho ustedes hasta lo pueden mejorar ya teniendo en cuenta lo que hemos visto ahorita, porque uno puede hacer que lo toque y tan pronto ya retire la mano de la superficie, se deshabilite o lo puede dejar temporizado un determinado momento. Sí, entonces pues sí, muy al lugar la observación, pues teniendo en cuenta que para los dos tipos de circuitos se estaba usando el 555. Bueno, entonces no sé si ya no tenemos más dudas. Sí, claro, realmente el 555, o sea, tiene un funcionamiento interno pues bastante complejo que se puede dividir en bloques generales sencillos, pero pues él tiene la ventaja de que uno lo puede configurar de diferentes formas de acuerdo a la aplicación como uno lo quiera usar. Entonces es una ventaja grandísima ahí porque sí, realmente las aplicaciones que tiene son muchas. Sí, aún siendo pues un circuito pues, que lleva muchísimos años en el mercado, pues, pero todavía realmente se usa demasiado. Sí, aunque ya hay sistemas pues a nivel electrónico programables que usan pues otro tipo de osciladores y que integran una lógica muy parecida a la del 555 internamente. Bueno, muchachos, entonces no sé si tengan alguna otra inquietud. El motor de funcionar a qué voltaje. Bueno, en este caso estamos trabajando con un voltaje de 5 voltios. Creo que él trabaja hasta con un voltaje de 12 voltios. Ustedes pueden colocar el voltaje dentro de esos rangos. Bueno, Wilder.
Pero yo creo que igual con la web ustedes tienen una herramienta muy buena para que se guíen. Sí, bueno, ahí estamos mostrando nuevamente el circuito. Sí, Alexander, exactamente lo que está diciendo. Usted debe tomar una de las preguntas, pues presenta la información acerca de esa, profundiza acerca de esa y ya finalmente aprovecha pues el trabajo que han hecho sus compañeros y retroalimenta sobre lo que ellos han hecho. Si no han hecho nada sus compañeros, haga algún comentario sobre lo que usted hizo. Sí, claro, no hay ningún problema. Igual ahí también estamos conectados por Skype para que ustedes puedan preguntar todo lo que ustedes consideren pertinente. Los valores del circuito del 555 ya son fijos. Ustedes obviamente los van a variar en función de qué, de cómo quieren que se comporte el 555. Por ejemplo, aquí en la página nosotros le dijimos, a ver, no me acuerdo exactamente qué, 10 segundos. Le dijimos, queremos que él se mantenga encendido durante 10 segundos y luego se deshabilite, luego se desactive. Entonces ustedes deben hacer la configuración para que responda a ese tipo de parámetros. Sí, entonces no son fijos, sino dependen ya exactamente de la aplicación que estemos trabajando. Ya en el siguiente trabajo colaborativo vamos a trabajar el 555, pero no como monostable, sino como astable.